ejercicio de lectura comprensiva del texto en el que buscaban el significado de las palabras desconocidas, identificaban unas frases que les hayan llamado la atención, frases que para ustedes fueran extrañas o desconocidas, y finalmente tenían que hacer un comentario. La semana pasada yo dediqué la jornada a hacer una lectura de lo que ustedes escribieron e hice unos comentarios. Algunos de ustedes ya han enviado las correcciones, pero yo me quedé con la sensación de que de pronto no me habían captado la idea de lo que yo quiero que hagan con estas lecturas. Recuerden que estamos trabajando dos asignaturas que son, por un lado, filosofía e historia de la educación, por otro lado, didáctica de las ciencias sociales. Las dos asignaturas exigen de ustedes unos niveles de comprensión lectora, un nivel de lectura crítica que, por lo que yo veo en los comentarios que ustedes me hicieron, todavía no lo tienen, o al menos no lo reflejan en esos comentarios. Entonces, la idea del comentario es dar razón de lo que ustedes han comprendido sobre la lectura, teniendo en cuenta que la comprensión tiene que ir más allá de simplemente contar algunos hechos, algunas anécdotas de lo que decía el texto. En algunos casos hay mucha literalidad. Algunos de ustedes simplemente copiaban la idea tal y como la encontraban en el texto, pero no analizan el contexto. Por ejemplo, en la frase me llamó la atención que algunos incluso cortaban frases sin sentido, ¿no? O sea, como que ponían una frase ahí como por rellenar, digamos, la actividad, pero no estaba muy claro si realmente ustedes entendían lo que esa frase quería decir. Recuerden que una frase, pues, es una oración que tiene sentido completo. Entonces, debe tener un sentido completo eso que ustedes subrayan o eso que señalan. Entonces, hay vacíos ahí en la lectura que yo considero que no podemos, digamos, si no los resolvemos, vamos a tener problemas con la lectura de los textos, porque ahorita se nos viene, una vez terminemos de leer este texto, que es prácticamente, como mejor dicho, este texto es de entrenamiento, para ponerlo en esos términos, es un texto de entrenamiento para que ustedes pulan un poco más esas herramientas interpretativas que tienen. Lo que se nos viene ahorita es un documento bien importante, que es los lineamientos curriculares de ciencias sociales, un documento en el que está contenida la política educativa del Ministerio de Educación Nacional sobre la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, si no tenemos estas herramientas interpretativas que les estoy pidiendo para el análisis de este texto, vamos a tener muchos problemas para comprender realmente qué es lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar las ciencias sociales. Entonces, vamos a terminar de hacer el ejercicio como les había prometido, de lectura. Les voy a compartir entonces el texto y vamos a continuar leyendo. Entonces voy haciendo la lectura del texto donde nos quedamos y pues ahí les iré haciendo algunos comentarios. Habíamos terminado de leer, habíamos hecho el recorrido para recordar un poco desde la llegada de los españoles, cómo fue ese impacto. Luego el texto comienza a explicar los contrastes entre la visión que tenían los europeos, sus fantasías sobre lo que era la búsqueda del dorado y la búsqueda del oro, y el contraste con el mundo nativo, que también se muestra cómo ese mundo nativo, el mundo americano, ya tenía unas culturas bastante establecidas, sobre todo entre los aztecas, mayas, incas, pero aquí en Colombia también se veía que digamos, había una población nativa que tenía también culturalmente un nivel de desarrollo que los españoles no percibieron. En ese contexto se crea entonces la República, o no se crea la República todavía, pero sí nace o van haciendo eso que posteriormente vamos a llamar Colombia. Entonces estábamos leyendo cómo eran percibidos los esclavos, cómo llegaron a segregar a la población negra. Los negros no son nativos de América, llegaron de África, ustedes lo saben, producto de la colonización. Entonces iban y los cazaban en las costas occidentales de África y los traían a América como esclavos. Entonces vamos a continuar ahí con la lectura. Voy a leerles el último párrafo que aparece referenciado. Dice: los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando y gobierno y otros oficios públicos, o para ingresar en colegios y seminarios. Los negros carecían de todo, inclusive de alma. No tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por 4 generaciones de blancos.
Semejantes leyes no pudieron aplicarse con demasiado rigor por la dificultad de distinguir las intrincadas fronteras de las razas y por la misma dinámica social del mestizaje. Pero de todos modos aumentaron las tensiones y las violencias raciales. Hasta hace pocos años no se aceptaban todavía en los colegios de Colombia los hijos de uniones libres. Los negros, iguales a la ley, en la ley padecen todavía de muchas discriminaciones, además de las propias de la pobreza. Bueno, el texto va haciendo contrastes entre lo que encontraron o lo que había, digamos, en ese momento de la colonización y lo que tenemos ahorita. Entonces, hay que tener digamos, estar muy despiertos a esa interpretación, ¿no? Porque por un lado el texto nos dice, mire lo que pasaba antes, ¿no? En una sociedad segregada, como era la sociedad que impusieron los españoles, habían unas castas sociales. En primer lugar estaban los españoles nacidos en España, pero fue tan absurdo el tema que incluso los españoles empezaron a discriminar a sus propios hijos nacidos en América, ¿no? Ellos decían que los españoles nacidos en América ya estaban manchados por la tierra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el solo hecho de haber nacido en América ya los hacía impuros. Y a partir de esa visión segregacionista que tenían, el mestizaje, ustedes saben cómo ocurrió, ¿no? No fue un proceso amable ni nada, sino en la mayoría de los casos provenía de las violaciones que los españoles practicaban en las nativas, en las mujeres nativas indígenas que se encontraron aquí y posteriormente en las esclavas. Entonces, producto digamos, de ese fenómeno en el que en una hacienda de blancos españoles habían indios que trabajaban para ellos, pero también había negros. Entonces comenzó, digamos, un proceso de mestizaje racial y producto de ese mestizaje racial, pues la sociedad se fue volviendo cada vez más mestiza y criolla, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, a pesar de que el potencial, digamos, cultural de este país es precisamente el multiculturalismo, el hecho de que es un país multirracial, sin embargo, pues todavía quedan rasgos de esa discriminación. Lo menciona el texto cuando dice, prácticamente hasta antes de la Constitución del 91, a usted para matricularse en un colegio le exigían más que el registro civil, le pedían era la partida de bautizo. ¿Eso qué quería decir? Si usted estaba debidamente bautizado, quería decir que sus padres, o sea, usted era hijo legítimo de sus dos papás, porque usted no lo bautizaban si usted era hijo natural. Entonces, esa partida de bautizo en el momento de la matrícula representaba eso, ¿no? Si, digamos, una persona tenía que estar casada por la Iglesia Católica, obviamente tenía que ser católico. Si no lo era, pues tenía muchos problemas para ingresar a los colegios, no se les permitía matricularse. Entonces, todas estas cosas pasaron después de la independencia, ¿no? O sea, no era que todo, porque a veces nosotros nos acostumbramos a pensar que todas nuestras desgracias son producto de lo que hicieron los españoles, ¿no? Y a veces uno se siente contento de alguna manera en insultarlos y en decir que eran unos miserables y todo lo demás, pero bueno, finalmente nosotros tampoco hemos mejorado mucho con respecto, digamos, a lo que se hizo en aquella situación. Bueno, sigamos leyendo entonces aquí. Es que se me pasó la lectura. Vale, siguiente párrafo dice, la generación de la independencia perdió la primera oportunidad de liquidar esa herencia abominable. Aquella pléyade de jóvenes románticos inspirados en las luces de la Revolución Francesa. Bueno, ahí hay una frase cargada de significados. Primero, ¿qué es una pléyade? Ustedes hicieron un glosario, ¿cierto? ¿Alguien buscó la palabra pléyade? ¿Qué es eso? Un grupo de jóvenes. Sí, pero ¿qué clase de jóvenes? Las pléyades, ¿qué son las pléyades? Pues por ejemplo, lo que yo investigué dice que es un grupo de personas que destacan en una actividad y que viven en la misma época. Sí, podría ser. ¿Alguien encontró otro significado de pléyade? ¿Sí la pusieron por lo menos en el glosario o no? A ver, vamos a preguntar por aquí. A ver. Profe, Profe, yo encontré Daniela. que es un conjunto de jóvenes que destacan en una disciplina o un arte. profe, pues lo que yo encontré fue un grupo de 7 poetas franceses del siglo XVI.
Siglo XVI, ¿qué más? También Julián, dice bueno, Julián. ¿Cómo? No, ya. Bueno, por acá Karen iba a decir algo. Encontré, Además, encontré grupo de personas que destacan una actividad, ya sea de literatura o arte. ajá. Bueno, las Pléyades, etimológicamente hablando, son unas estrellas que están en el firmamento. Las Pléyades se conocen como estrellas jóvenes o estrellas, digamos, que están en proceso de nacimiento. Entonces, la palabra Pléyades se utiliza para hablar de un grupo de jóvenes, ¿no? Un grupo de personas prometedoras que hacen algo, digamos, que es prometedor. Entonces, atentos porque por eso les pido yo que hagan el glosario siempre que hagan una lectura. Si uno pasa por encima de una palabra que no comprende, pierde completamente el significado. Entonces, bueno, aquella playa de jóvenes románticos, ¿sí? Entendido el romanticismo como ese movimiento según el cual es posible todo, ¿no? Cambiar el mundo, digamos, eso tiene que ver. El romanticismo normalmente es interpretado como, hay una persona romántica, es una persona que la pasa poniendo música vallenata todo el tiempo porque es muy romántico. Y, sí. No, el romanticismo tiene que ver con una visión del mundo según la cual todo es posible. Es posible cambiar el mundo, es posible volver otra vez a nuestras raíces, es una concepción filosófica, digamos, con respecto a una reacción de alguna forma a ese mundo banal que ofrece la sociedad moderna y sobre todo el capitalismo. Entonces, aquella playa de jóvenes románticos inspirados en las luces de la Revolución Francesa, ¿a quiénes se refiere? ¿De quiénes está hablando específicamente ahí el texto? Vamos a preguntarle por aquí, a ver, muestre a alguien que esté. A ver, a Jan Orduz. ¿Usted a quién cree que se refiere? Esta playa de jóvenes inspirados en la Revolución Francesa. ¿Qué pasó? Jan Carlos, ¿ya se desconectó? ¿Está por ahí presente? Bueno, no lo veo por ahí. Entonces vamos a preguntarle a otra persona por aquí. Oscar Navarrete, ¿usted qué cree? ¿A quiénes se refiere con esta playa de jóvenes inspirados en la Revolución Francesa? No, profe, la verdad no sé a qué se refiere. Vale. Bueno, ¿qué sabemos nosotros sobre por ejemplo, Simón Bolívar, Santander, Sucre, Antonio Nariño? ¿Quiénes eran ellos? Los defendedores. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran Bolívar, Santander, Sucre? Los que defendían, por decirlo así, los que defendían ¿Los que defendían a quiénes? al pueblo. Por acá Dilma va a decir algo, Dilma Rocío. Los que como conquistadores como de regiones, o sea, ellos buscaban la forma de ayudar a defender ciertas costumbres o creencias de los pueblos. Bueno, ustedes en primaria, cuando estaban en primaria, ustedes se acuerdan que en la época del 20 de julio y en la época del 4 de agosto y en la época del 7 de agosto y todo eso, los niños se disfrazan y hacen unas representaciones y luchan contra los españoles que están disfrazados y los patriotas también. Pero yo sospecho que parece ser que esas conmemoraciones como que no se quedan más que simplemente en un asunto cosmético, ¿no? Los niños se disfrazan y yo soy Bolívar y yo soy José Antonio Galán y yo soy fulanito de tal, pero realmente no se trasciende más allá de eso. Pues les cuento que aquí estamos hablando de los líderes de la independencia, ¿sí? Entonces, ojo porque aquí tenemos un vacío, primero a nivel cultural, ¿no? O sea, no saber, no tener claro quién era Bolívar, por ejemplo, quién era Francisco de Paula Santander, quién era Antonio Nariño, ¿sí? Pues grave, porque se supone que son los líderes más importantes, algunos de los líderes más importantes de la independencia, ¿no? Bueno, a Bolívar se le atribuye haber comandado el ejército libertador que finalmente derrotó a los españoles, ¿no?
junto con Santander, que de alguna manera, pues, aunque fueron rivales políticos toda la vida, incluso a Santander se le acusa de un atentado contra Bolívar. En el caso de Antonio Nariño, pues lo reconocemos por ser el que fue a Francia en pleno fulgor de la Revolución Francesa, se trajo de allá la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y aquí los tradujo al castellano, lo cual le valió a él un carcelazo, entre otras cosas porque Francia y España eran enemigos, ¿sí? Entonces, pues obviamente, digamos, de alguna manera eso implicaba traición a la corona española, etcétera. Entonces, ojo porque yo quiero que pongamos otra vez los pies en la tierra, ¿no? Estamos en una asignatura que se llama Didáctica de las Ciencias Sociales, quiere decir que, o sea, vamos a aprender a enseñar ciencias sociales, pero hay un principio fundamental de la didáctica, uno no puede enseñar lo que no sabe. Entonces, aquí con esta lectura también les quiero hacer un llamado a profundizar un poco sobre lo que sabemos de historia, porque lo que sabemos de historia es realmente muy flojo, muy poco, ¿sí? Segundo, los profesores tenemos una obligación constante y es a estar aprendiendo. Entonces, no es ningún pecado reconocer en algún momento que uno ignora algún tema, eso no es pecado. Lo pecaminoso sería ignorarlo y seguirlo ignorando y no me importa seguirlo ignorando, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo identifico un vacío, tengo que empezar a resolver la situación y tratar de llenarlo. Yo les recomiendo un libro, ya que lo tengo por aquí a la mano. En alguna ocasión, no sé si se los había recomendado a ustedes, se llama Lecciones de Histeria de Colombia, de Daniel Samper Pisano, que es un texto, pues si a uno no le gusta mucho la historia tradicional, les recomiendo este libro porque es una historia contada con mucho humor, ¿no? Con mucho sarcasmo, y entonces pues es otra forma de aprender historia también un poquito más amable. Pero sí es necesario acercarnos a la historia de Colombia, conocerla, porque lo que les digo, o sea, no se puede enseñar algo que uno no sabe, ¿no? Entonces, y eso es por un lado, pero por otro lado es que la interpretación de un texto no depende solamente digamos, de la decodificación de las palabras. Alguien decía, antes el analfabetismo era no saber leer y escribir. Una persona era analfabeta cuando no sabía leer y escribir, no podía interpretar lo que dicen ahí las palabras. Hoy tenemos analfabetismo funcional. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Personas que saben leer en teoría, porque saben lo que significan las palabras, pero no comprenden lo que leen. Y ojo que ese analfabetismo es delicadísimo, y sobre todo para nosotros los profesores es una cosa gravísima, ¿no? Bueno, sigamos entonces, sigamos la lectura a ver qué sorpresa nos encontramos. Entonces, bueno, quedamos en que esa playa de jóvenes románticos inspirados en las luces de la Revolución Francesa no son otros que los líderes de esa independencia, los líderes de esa revolución, Bolívar, Santander, Sucre, el mismo Antonio Nariño, bueno, Camilo Torres, Álvaro Mutis, perdón, José Celestino Mutis, se me confundió con el escritor. Bueno, listo, sigamos. Instauró una república moderna de buenas intenciones, pero no logró eliminar los residuos de la colonia. ¿A qué se refiere con esto? Vuelvo y repito, es que esto es recurrente y por eso quiero hacer énfasis. Nosotros hemos sido testigos todos los años de las conmemoraciones patrias, cuando viene el 20 de julio, entonces, ¿qué pasa el 20 de julio a propósito? ¿Qué se conmemora el 20 de julio? La independencia de Colombia. Independencia de Colombia, exactamente. Entonces, por todos los 20 de julio, bueno, cuando estábamos en la presencialidad, en primaria los niños hacían el famoso, la escena del florero de Llorente, entonces llegaba un señor con un florero a prestarle, el otro que no se lo presto, que porque ustedes no sé qué, españoles tal cosa, y bueno, lo insultaba. Y nosotros nos quedamos con la anécdota, ¿no? Viendo a los niños disfrazados de los hermanos Morales y de González Llorente y tal, pero no pasamos de la anécdota, no pasamos de ahí. Digamos, todo lo que implica entender qué significó el proceso de independencia, qué significó dejar de ser súbditos del rey de España, dejar de ser parte del territorio español. Es que nosotros fuimos parte del territorio español. Eso hay que entenderlo. O sea, nosotros éramos súbditos de su majestad, el rey de España, ¿sí? Se le debía tributo porque pues éramos parte, digamos, de ese territorio. Entonces, la independencia significa dejar de pertenecer a ese país y construir una república nueva, lo cual consideramos nosotros
pues fue un progreso, ¿no? Tener una república propia. Pero lo que va a decir el texto es lo que no le hemos prestado atención, y es que a pesar de las buenas intenciones que tuvieron los próceres, a pesar de las buenas intenciones de Bolívar, de Sucre, de Santander, de Antonio Nariño, de todos ellos, esa nueva república no logró superar los problemas de la colonia. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Ellos mismos no estuvieron a salvo de sus hados maléficos. ¿A qué se refiere con hados maléficos? ¿Eso qué es? ¿Qué será eso? ¿Alguien encontró esa expresión, hados maléficos? Dice que es una divinidad o fuerza desconocida hipotética que rige la vida de una persona. Uh-huh. Entonces, algo así como sus fantasmas maléficos o sus demonios maléficos, ¿no? Ellos mismos no escaparon a sus propios demonios. Simón Bolívar, a los 35 años, había dado la orden de ejecutar a 800 prisioneros españoles, inclusive a los enfermos de un hospital. Francisco de Paula Santander, a los 28, hizo fusilar a 38 prisioneros de la batalla de Boyacá, inclusive a su comandante. Algunos de los buenos propósitos de la República propiciaron de soslayo nuevas tensiones sociales de pobres y ricos, obreros y artesanos y otros grupos marginales. La ferocidad de las guerras civiles del siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades, como no lo fueron las numerosas conmociones políticas que han dejado un rastro de sangre a lo largo de nuestra historia. Bueno, interpretemos ese párrafo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué aparece ahí que sea digno de mención? Vamos a preguntarle por aquí, vamos a buscar a alguien más en la lista. Toca así, a ver si los escuchamos. Bueno, por acá, Erika Pinzón. Erika, cuénteme, ¿qué interpreta usted esa lectura? ¿Sí está por ahí, Erika? Sí, sí, señor. Bueno, Erika, ¿qué le dice a usted ese párrafo? ¿Se lo pongo de nuevo para que lo mire? Sí, profe, porfa. Ahí lo tiene. ¿Qué dice ese párrafo? ¿De qué está hablando, Erika? Sobre... Pues como todo lo que dejó la guerra civil. ¿Cuál guerra O sea, civil? pues ahí menciona que las guerras civiles del siglo XIX. Ajá, sí. Entonces como que habla de como de los hechos sangrientos, por decirlo así, que han Sí, manchado la historia. sí, pero vamos un poquito más lejos. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen sobre Bolívar y Santander? Que son unos héroes, que son héroes. Que son héroes, ¿sí o no? ¿Eso quién lo dijo, Oscar, cierto? Sí, señor. Vale, claro. Son los héroes de la independencia. Bolívar, el padre de la patria. Santander, el padre de las leyes. Muy bien. ¿Y no les parece como un poquito como... ¿Ustedes sabían esto, por ejemplo? ¿Sabían este dato? Que Bolívar No, había señor. hecho pasar al papayo, diríamos hoy, ¿no? Hoy, pasar ¿cómo se llama eso? Al pelotón de fusilamiento, a todos estos prisioneros, después de que se habían rendido. Ojo, ya se habían rendido, no fueron muertos en batalla, se habían rendido, se habían entregado a las tropas patriotas y aún así los ejecutaron. Otro tanto hizo Santander, pero ellos son los héroes, ¿sí o no? Ellos son los buenos, o no, o nos estarán diciendo mentiras.
¿Cómo era Pues eso? es que como que eso siempre lo tratan de ocultar. Ah, bueno, ahora sí estamos entendiendo un poquito el sentido de este texto. Este texto, por eso les digo que exige de ustedes una lectura crítica, porque el texto también nos reta, nos dice, venga, pero un momento, la idea que yo tenía de Bolívar, de Santander, eran los héroes, y lo son, o sea, no digo, eso no quita el hecho de que Bolívar encabezó un ejército patriota que liberó 5 naciones, ¿sí? Y obviamente fue mejor habernos liberado de los españoles que seguir siendo súbditos de España. Bueno, algunos dirán que no, pero digamos que sí. Es decir, no le vamos a quitar méritos a Bolívar, no le vamos a quitar méritos a Santander como parte, digamos, de un ejército libertario que logró la independencia. Pero tampoco, es que en la historia no todo es blanco y negro, muchachos. A mí me sorprende y a veces, no sé, no me gusta cuando nosotros hacemos esas representaciones, sobre todo el 4 de agosto, ¿no? Y salen los niños allá y los patriotas, todos buena gentes, con sus machetas y con sus cuchillos y quieren matar a los otros, y los españoles todos malvados, perversos. Yo digo, no me gusta esa representación como tan maniquea, ¿saben lo que es el maniqueísmo, no? Ver o blanco o negro. Entonces, allá están los malos, que son los españoles, y aquí estamos los buenos, que somos los patriotas. Pues no es tan así. O sea, tampoco es que nosotros seamos del todo los buenos y ellos sean del todo los malos, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero cuando vino la Guerra de la Independencia, por ejemplo, los pastuzos, los habitantes de Pasto, que eran la mayoría de la población indígena, ellos no apoyaron a Bolívar y ellos se sumaron al ejército español. Ellos apoyaron al rey y fueron considerados traidores por Bolívar. De manera que cuando Bolívar llega a la ciudad de Pasto, hace prácticamente una masacre, o sea, digamos, pasa por la espada a todos los indígenas pastuzos por haber apoyado al rey. Entonces, en Pasto, por ejemplo, Bolívar no es considerado un héroe, para nada, al contrario, es considerado un villano. Entonces, pilas, ¿por qué? Porque la historia, digamos que esos relatos que nosotros aprendimos, sobre todo de la independencia, son relatos bastante, ¿cómo le digo yo?, que exaltan muchísimo solo el lado bueno de los patriotas, solo el lado bueno de los héroes, pero los héroes son humanos también. Y ellos estaban en una guerra, dirigiendo una guerra, y todos sabemos lo horroroso que significa la guerra porque además la hemos visto, ¿no? Entonces, eso lleva a que algunos hombres Bolívar, como Santander, en el Fragortro, como sea, pues también cometieron excesos, por ejemplo ese, ¿sí? Lo que hicieron en Pasto, lo que hizo en Pasto Bolívar es una cosa, pues, digamos que por lo menos no es algo, digamos, de grata recordación, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar también cómo hemos aprendido la historia y cómo la hemos enseñado. Hemos enseñado una historia de héroes que solamente son buenos, o también hemos reconocido, digamos, que la historia tiene otros elementos y hay partes de la historia que no nos han contado. Por ejemplo, eso no lo sabíamos de Bolívar, ¿sí? No sabíamos eso de Santander también, que había fusilado a unos prisioneros de guerra. Hoy diríamos que esos son incluso crímenes de lesa humanidad si hubieran ocurrido hoy, ¿cierto? Porque no se puede asesinar a prisioneros que se han rendido, prisioneros de guerra me refiero, que se han rendido. Entonces, por eso les digo, esta lectura es necesaria para empezar a adquirir unas herramientas de lectura crítica que lamentablemente no tenemos. Bueno, sigamos. Voy a apoyarme aquí en el señor Oscar Andrés para que me ayude a seguir leyendo. Oscar Navarrete. A ver, Oscar, me dice si ya está viendo el texto. Ya, profe. Listo, leamos el siguiente párrafo entonces, por favor. Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese sino funesto, a suplir los vacíos de nuestra disculpe, no puedo acercar un poquito más, es que no veo muy bien. Pues el problema es que, muestra a ver si puedo ampliar un poquito más la imagen, a ver. Pero entonces se me escapa el texto, muestra a ver si lo puedo cuadrar mejor. No, me toca bajarle un poquito. Ahí sí lo puede ver bien, Oscar. Ya, más o menos. Vale.
Bueno, vuelvo a empezar. Sí. Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese sino funesto, a suplir los vacíos de nuestra condición cultural y social y a buscar a tientas nuestra identidad. Uno es el don de la creatividad, expresión superior de la inteligencia humana. El otro es una arrasadora determinación de ascenso personal. Ambos ayudados por una astucia casi sobrenatural y tan útil para el bien como para el mal. Fueron un recurso providencial de los indígenas contra los españoles desde el día mismo del desembarco. Para quitárselos de encima, mandaron a Colón de isla en isla, siempre a la isla siguiente, en busca de un rey vestido de oro que no había existido nunca. A los conquistadores alucinados por las novelas de caballería los engatusaron con descripciones de ciudades fantásticas construidas en oro puro. Allí mismo, al otro lado de la loma, a todos los caminaron con la fábula del dorado mítico que una vez al año se sumergía en su laguna sagrada con el cuerpo empolvado de oro. 3 obras maestras de una epopeya nacional utilizadas por los indígenas como un instrumento para sobrevivir. Tal vez de esos talentos precolombianos nos viene también una plasticidad extraordinaria para asimilarnos con rapidez a cualquier medio y aprender sin dolor los oficios más difíciles, más disímiles. Faquires en la India, camellos en el Sahara o maestros de inglés en Nueva York. Bueno, vamos a mirar. Aquí la lectura ya cambia un poco. Estaba hablando de la historia de nuestro país, ¿sí? Estaba haciendo un recorrido por la colonia, por lo que fue la segregación racial, llegamos a la independencia y tocamos el tema de las guerras civiles del siglo XIX, que fueron entre liberales y conservadores y que arrasaron buena parte de nuestro territorio. Y aquí llegamos a un punto de inflexión en la lectura, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, todo eso nos lleva un poco a entendernos y a empezar a pensarnos ya ahora sí como país. O sea, toda esta historia nos lleva a lo que hoy somos los colombianos. ¿Qué es lo que somos los colombianos? Y dice García Márquez, mire, tenemos 2 dones naturales que son reconocidos en el mundo entero a los colombianos, ¿sí? Uno, la creatividad, ¿sí? Hace poco, por ejemplo, veíamos con mucha alegría cómo una científica colombiana fue quien encabezó la misión que llevó el robot a Marte, ¿sí? Y hubo por ahí otro ingeniero de la UIS que también participó en el proyecto. Entonces uno dice, vea pues, qué bonito eran los colombianos haciendo parte, digamos, de grandes gestas para la humanidad, ¿sí? Tristemente, hay que decirlo también, muchos de ellos tuvieron que emigrar de su país cuando se dieron cuenta que aquí no tenían, digamos, el apoyo ni de la sociedad ni del Estado para hacer, digamos, ciencia, que fue lo que lograron hacer en otros países. Entonces, pero esto nos prueba que los colombianos son gente muy inteligente, muy sagaz, gente echada para adelante, como decimos nosotros, y eso tiene que ver con el segundo don, que es esa determinación de ascenso personal, de querer salir adelante como sea, ¿sí? Y eso nos ha llevado, como recuerda García Márquez, a hacer una gran cantidad de cosas en el mundo, en todas partes del mundo siempre habrá un colombiano tratando de ganarse la vida. Esa es una característica de los colombianos, ¿no? Continuamos la lectura, vamos a ver quién más nos colabora por aquí, muestra, a ver, busco un personaje. María José Zapata, ¿sí nos escucha María José? Sí, señor. Vale, María José, colabórenos con el siguiente párrafo de la lectura, ya le ubico. A ver si lo podemos ubicar mejor. ¿Ahí lo puede leer, María José? Sí, señor. Bueno, léalo, por favor.
Del lado hispánico, en cambio, tal vez nos venga el ser emigrantes congénitos con un espíritu de aventura que no elude los riesgos. Todo lo contrario, lo buscamos. De unos 5 millones de colombianos que viven en el exterior, la inmensa mayoría se fue a buscar fortuna sin más recursos que la temeridad. Y hoy están en todas partes, por las buenas o por las malas razones, haciendo lo mejor o lo peor, pero nunca inadvertidas. Las cualidades con las que distinguen en el folclore del mundo entero es que ningún colombiano se deja morir de hambre. Sin embargo, la virtud que más se les nota es que nunca fueron tan colombianos como lo serán lejos de Colombia. Bueno, muchas gracias. A mí me sorprendió mucho en los comentarios que ustedes hicieron y creo que fue una de las cosas que más les corregí cuando ustedes decían, los españoles que llegaron a América nos robaron el oro, ellos vinieron y nos robaron, ¿no? Y ustedes insistían en esa conjunción nos. Entonces yo les decía, bueno, pero primero, ¿realmente somos nosotros, esos nativos indígenas precolombinos, que estaban acá cuando llegaron los españoles? De pronto eso lo podrían decir los indígenas Uwa o los Arhuacos, ¿sí? O los Kogi, es decir, población nativa que conserva toda su cultura. Ellos podrían decir, sí, los españoles vinieron y nos robaron, porque incluso étnicamente hablando, pues son pueblos que no se mezclaron con los españoles. Pero nosotros no podemos decirlo, incluso en sentido histórico y etimológico y casi que racial, no podemos hablar de que los españoles vinieron y nos robaron el oro. Uno tendría que tener también un poquito más de memoria histórica y decir, fueron nuestros tatarabuelos, los españoles que llegaron aquí y que pues participaron también de toda esta locura. Entonces, porque a veces no nos gusta asumir la responsabilidad, ¿no? Eso me parece a mí que es como la interpretación que yo hago. Es muy feo cuando uno tiene que reconocer que sus ancestros son responsables de la barbarie, ¿no? Decir, bueno, pero es que nosotros también somos hijos de españoles, nosotros no solo somos hijos de indígenas. Claro que tenemos sangre india en nuestras venas y tenemos sangre negra, pero también tenemos sangre española. Es más, hablamos en la lengua de Castilla, hablamos el castellano que trajeron los españoles y la mayoría de nosotros son católicos. Entonces, uno tiene que reconocer también un poco, digamos, como ese pasado histórico que tenemos nosotros, ¿sí? Y decir, bueno, sí, heredamos de los indígenas ese valor, esa sagacidad, lo que llamamos a veces la malicia indígena, ¿no? Como esa capacidad de salirse con la suya a pesar de las dificultades. Pero del lado de los españoles heredamos también otros rasgos importantes, somos aventureros congénitos, ¿no? Y él dice García Márquez, los colombianos se destacan en donde sea, por lo bueno o por lo malo, ¿sí? Así como tenemos personajes de grata recordación, como precisamente nuestro Nobel de Literatura, el único Nobel de Literatura en Colombia que tenemos. También nos sentimos muy orgullosos de nuestros deportistas, por ejemplo, cada vez que ganan un triunfo y cómo se hacen destacar y sacan adelante el nombre de Colombia. Pero tristemente también somos muy recordados a nivel internacional por los crímenes de Pablo Escobar, por ejemplo, por los crímenes de las guerrillas, de los paramilitares, de las bandas criminales. Entonces, ojo, porque son las dos cosas. O sea, es decir, los colombianos nos destacamos en el mundo por lo bueno y por lo malo. Entonces, eso es algo, digamos, que también tenemos que arrastrar hasta cierto punto de nuestro pasado para entenderlo y saber cómo superamos esa cuestión y que nos recuerden más por lo bueno que por lo malo, ¿no? Eso es otra tarea que tenemos ahí pendiente. Bueno, María José, continuemos con la lectura, por favor. Ay, me fui muy lejos. Eso, siguiente párrafo, María José. Así es, han asimilado las costumbres y las lenguas de otros como propias, pero nunca han podido sacudirse del Sacudirse, ahí está mal escrito, perdón. Pero nunca han podido sacudirse del corazón las cenizas de la nostalgia, y no pierden ocasión de expresarle con toda clase de actos patrióticos para exaltar lo que han añorado, para exaltar lo que añoran de la tierra distante, inclusive sus defectos. En el país menos pensado puede encontrarse a la vuelta de la esquina la reproducción en vivo de un rincón cualquiera de Colombia, la plaza de árboles polvorientos todavía con las
guirnaldas de papel del último viernes fragoroso, la fonda con el nombre del pueblo inolvidado y los aromas desgarradores de la cocina de mamá, la escuela 20 de julio junto a la cantina 7 de agosto con la música para llorar por la novia que nunca fue. Muy bien. Pues ahí obviamente está hablando el poeta, ¿no? Está hablando García Márquez como escritor, como novelista, pero también está recordándonos una característica importante de los colombianos, ¿no? La nostalgia del que se fue. Todo, digamos que hasta cierto punto, en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado el anhelo de algunos amigos o familiares que quieren irse del país, ¿no? Esa sensación de que el futuro está afuera, de que si me quedo estoy fracasando y el progreso está en otra parte. Eso es muy proveniente de los españoles, ¿no? Esa idea, digamos, de ser conquistadores, de ir a otra parte, de empezar de nuevo, de comenzar, de siempre querer comenzar de nuevo, empezar de cero. Pero al mismo tiempo también esos rasgos culturales contradictorios, ¿no? Esa frase de, bueno, la escuela 20 de julio es la cantina 7 de agosto, es decir, lo más solemne al lado de lo más, digamos, como lo más mundano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, eso es parte también de nuestros rasgos culturales. Bueno, María José, continuemos, por favor. La paradoja es que estos conquistadores nostálgicos, como sus antepasados, nacieron en un país de puertas cerradas. Los libertadores trataron de abrirlas a los nuevos vientos de Inglaterra y Francia, a las doctrinas jurídicas y étnicas de Vietnam, a la educación de Lancaster, al aprendizaje de las lenguas, a la popularización de las ciencias y las artes, para borrar los vicios de una España más papista que el Papa y todavía escalada por el acoso financiero de los judíos y por 800 años de ocupación islámica. Los radicales del siglo XIX y más tarde la generación del centenario volvieron a proponérselo con políticas de inmigraciones masivas para enriquecer la cultura del mestizaje. Pero unas y otras se frustraron por un temor casi teológico de los demonios exteriores. Aún hoy estamos lejos de imaginar cuánto dependemos del vasto mundo que ignoramos. Bueno, este párrafo pareciera haber sido escrito recientemente, ¿no? O sea, uno lee esto y uno dice, vea, pues pareciera que fuera escrito para el hoy. Y fue un texto que se escribió en 1994, ¿sí? Ya va a cumplir casi 30 años de haberse escrito. ¿A qué se refiere García Márquez con un país de puertas cerradas? Mire, en este momento nuestro país está recibiendo una influencia muy fuerte por la migración de venezolanos a Colombia. Y yo entiendo, yo no ignoro el hecho de que eso ha traído consigo una serie de situaciones obviamente no deseables, como es un aumento de la mendicidad en las calles. Hoy la mayoría de los mendigos que encontramos en las calles tristemente son venezolanos. Ha habido un aumento también en algunos casos de la delincuencia y tristemente algunos son venezolanos también. Uno tiene que, no quiere decir que no estoy justificando, digamos, ese tipo de situaciones, pero uno tiene que entender que personas que salen de su país, que son, en realidad son refugiados en Colombia, que salieron sin absolutamente nada, pues, es decir, están malviviendo y sobreviviendo en un país extraño como es Colombia. Y pues eso no es culpa de ellos, tampoco de nosotros. Lógicamente, pues, obviamente sabemos que está relacionado con un régimen como el de Venezuela, que pues tiene el país en buena medida en la situación en la que todos conocemos. Pero detrás de esa situación, a mí me sorprende mucho que los colombianos, que históricamente, como lo recuerda García Márquez, hemos sido un país de puertas cerradas, recién ahora que empieza, bueno, ya lleva casi más de 6 años la migración venezolana, pero reciente en el tiempo, digámoslo,
en los últimos años hemos descubierto algo que no sabíamos que los colombianos teníamos, y era esa xenofobia y ese rechazo o ese miedo a los extranjeros, ¿sí? Y sobre todo a estos extranjeros. Los colombianos hemos sufrido el rechazo en otras partes del mundo, nos acusan de narcotraficantes en Estados Unidos, en España, incluso nuestros vecinos en Ecuador, en Brasil, es decir, casi la mayoría de países donde llegamos los colombianos, lo primero que uno escucha, Colombia, narcotráfico, Colombia, Pablo Escobar. Y tristemente, pues estamos replicando, digamos, esa situación con los venezolanos, ¿no? Aquí en Colombia. Y esto tiene que ver con algo que menciona aquí el texto de García Márquez, y es cómo Colombia realmente ha sido un país que históricamente ha cerrado sus puertas a la migración, no solo a esta, a cualquier migración. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que los judíos empezaron a migrar por el mundo, Colombia fue uno de los pocos países que cerró la puerta a los judíos que venían de Europa, incluso a los alemanes migrantes, por el miedo, ¿no? Por el miedo a que, bueno, qué influencias iban a traer esos judíos que llegaban después de la Segunda Guerra Mundial, qué podría pasar con nuestro país, cambiaría mucho, porque siempre hemos sentido, digamos, como que nosotros es mejor estar con las puertas cerradas y no permitir que otras personas lleguen, ¿no? Como a cambiar mucho las cosas. Entonces no es algo realmente nuevo. Ahora, el resto de cosas que menciona también toca saberlo. Lamentablemente hay un problema con la lectura crítica de un texto, y es que hay que tener una competencia que se llama competencia enciclopédica. Es decir, si usted no tiene un conocimiento sobre mundo, este tipo de lecturas no las va a entender, ¿sí? Entonces, el texto dice, los libertadores, es decir, los padres de la patria, Bolívar, Santander y todos ellos, quisieron abrir el país a la influencia de otras naciones, como era Inglaterra y Francia, que en ese momento eran los países más avanzados del mundo. Ellos lo quisieron hacer, quisieron traer aquí las doctrinas jurídicas, por ejemplo, de Bentham, que fue, digamos, el creador de esa renovación jurídica y ética que se vio en el mundo, en el que, digamos, se cambia toda la idea que teníamos sobre el sistema judicial. La educación también, Lancaster, digamos, esa educación alemana, prusiana, más que todo, se quiso traer aquí. Se crearon, por ejemplo, en el siglo XIX, se crearon escuelas en la época de la República Liberal, pero digamos que no avanzó mucho esa transformación del país. Un país que nos recuerda a García Márquez fue fundado por los españoles. O sea, realmente Colombia lo fundaron los españoles y lo fundaron con su concepción del mundo, ¿no? España es un país muy católico, es un país muy conservador, y pues ese conservadurismo y ese catolicismo pues se arraigó bastante, digamos, en nuestro país. Y nos recuerda una cosa importante que de pronto nosotros hemos olvidado, y es que durante 800 años los españoles fueron una colonia musulmana, ¿sí? En las guerras, ustedes recuerdan las guerras santas que hubo entre el Islam y el cristianismo, finalmente los musulmanes logran conquistar el sur de España, y durante casi 800 años perviven allí. Y a nosotros se nos olvida que nosotros también tenemos esa influencia musulmana. Algunas de las palabras que nosotros usamos cotidianamente provienen del árabe. Por ejemplo, almojábana es una palabra árabe, ¿sí? Aljibe, ¿sí? Alcaldía, álgebra. Bueno, el álgebra que ustedes tanto adoran es un invento de los árabes. Incluso cada vez que uno dice una palabra, por ejemplo, cuando usted quiere que algo pase, ¿qué dice? ¿Qué expresión utiliza? Cuando dice, uy, yo quisiera que pasara tal cosa, ¿qué expresión utiliza? Ojalá. Ojalá. Uno dice, ojalá que pase tal cosa. Y realmente ojalá es una traducción al castellano de una expresión árabe, que quiere decir que Alá quiera, que Alá así lo quiera, ¿no? Entonces, realmente ojalá, usted está invocando, digamos, a la divinidad de los árabes, ¿sí? Alá es el Dios de los árabes, para los árabes Dios es Alá, y cuando uno dice, es la misma forma que si uno dijera, Dios quiera tal cosa, uy, Dios quiera tal cosa, ojalá, que Alá quiera, que Alá lo quiera, ¿no? Entonces, tenemos una influencia también del árabe que no sé si somos conscientes de esas cosas, por ejemplo. Pero para eso hay que saber historia. Para eso uno tiene que saber historia. ¿Por qué utilizamos palabras provenientes del árabe? Bueno, ahora con la llegada de Elif y de todas estas novelas turcas, pues ya hemos recibido todavía más influencia del mundo musulmán. Pero antes de Elif y todas estas novelas, pues teníamos la herencia de los españoles que fueron conquistados por los musulmanes.
Bueno, sigamos. Erika, ¿quiere leer, por favor, ¿quiere seguir leyendo, si es tan amable? ¿Sí nos escucha, Erika? A ver, a ver. ¿Sí está por ahí, Erika? No les escucho. Bueno, María José, entonces continuemos leyendo con usted. Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras que las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perturban vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos, pues nos complacemos con el sueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por pertenecer a su historia escrita. Bueno, este texto tiene unas frases como esta que acabamos de leer, que yo digo que deberíamos aprendérnoslas, ojalá de memoria, y nunca más olvidarlas. Esta frase a mí me parece que sintetiza parte del problema educativo que tenemos en Colombia, ¿sí? ¿Cuál es? Sabemos cuáles son nuestros males, pero no queremos reconocerlos, ¿sí? Conocemos o hemos escuchado historias que son, digamos, contadas de tal manera que solamente se muestra lo bonito, ¿sí? Esto se parece un poco a la actitud que tenemos todos nosotros en algún momento cuando recibimos visita, ¿no? Cuando uno recibe visita, uno quiere mostrar la cara amable de todo, ¿no? Entonces uno que nunca organiza nada, uno que tiene un desorden total en la casa, entonces le quiere poner orden, quiere perfumar la casa, arreglarla, mejor dicho, y uno que no sabe cocinar, entonces va y compra, digamos, una comida para que, o sea, es decir, la idea es que el que llega a visita se diga, no, esta gente vive pero bien, o sea, ustedes están, pero... Entonces, esa actitud, digamos, de la apariencia, ¿no? De mostrar lo que no somos. Eso, de alguna manera, a nosotros los colombianos nos ha hecho muchísimo daño. Y para mostrar lo que no somos, entonces hemos escrito una historia de mentiritas. O sea, nos hemos contado una historia de cuentos infantiles, complacientes, para no reconocer la verdadera historia, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado reciente, cuando comenzó a hablarse del proceso de paz, empezamos a descubrir una serie de horrores, sobre todo en la Comisión de la Verdad, se ha logrado descubrir un montón de cosas que sucedieron y han sucedido en el pasado reciente en Colombia que son realmente aberrantes, cometidas por guerrilleros, cometidas por paramilitares y tristemente cometidas por miembros de la fuerza pública. Cosas abominables, digamos, que le han hecho a la población civil, violaciones, asesinatos, reclutamiento de menores, y uno dice, venga, pero esto también es Colombia. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a esto? Porque preferimos el relato, ¿cómo se llama? Complaciente, ese relato, digamos, que solo muestra lo bonito de Colombia, pero no queremos mirarnos al espejo un poco y darnos cuenta que la situación es tan grave que necesitamos hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestro país, en nuestro estilo de vida, porque pues tal y como las cosas han venido siendo, pues digamos, no son dignas realmente en muchos casos de un país civilizado. Entonces, esta frase de García Márquez me pareció genial incluso como una máxima para enseñar historia en los colegios. Bueno, sigamos, María José, el otro párrafo. Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraria a la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos,
y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta y solo en eso. Muy bien. Este es otro de los párrafos que yo creo que deberíamos todos los profesores imprimirlo y ponerlo por ahí en la cabecera de la cama y leerlo todos los días para no olvidarlo. Lo que propone García Márquez aquí es algo tan radical en términos educativos que sería realmente una verdadera utopía si pudiéramos ponerlo en práctica. Porque en realidad lo que él está diciendo es, tenemos que cambiar la educación del país si queremos cambiar a Colombia. No hay forma, o sea, un país que no se educa es un país que no tiene futuro, pero con cierta concepción de la educación, no cualquier educación, no la educación repetitiva que solamente busca estimular la memoria en los niños y que aprendan una serie de cosas que no han entendido, sino una educación así como él la dice. Voy a volver a leer esa frase para que le pongan atención a lo fuerte de la frase. Dice, nuestra educación conformista y represiva. Ya de entrada, esto le pone uno la piel de gallina, ¿no? ¿Cómo así que una educación conformista y represiva? Pues sí, o sea, en buena medida la educación que tenemos tristemente, hay que reconocerlo. Claro, no quiere decir que todo sea malo, pero en muchos sentidos nos ha enseñado a ser conformistas. Es una educación construida como para, bueno, hay que aprender a ganarse la vida y de alguna manera, digamos, lo que aprendemos parece que no tiene mucha relación con lo que realmente deseamos ser en la vida, ¿no? Parece que la educación va por un lado y la persona va por el otro. Entonces, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos. ¿Cuántas veces, yo no sé si ustedes ven el proyecto educativo institucional, me imagino, hay una materia que ustedes abordan, todo lo que tiene que ver con política educativa. Uno agarra cualquier proyecto educativo institucional de la mayoría de colegios del país y le van a uno a decir, el propósito de este colegio es educar niños felices, niños integrales, aquí somos constructivistas y de aprendizaje significativo, el colegio debe adaptarse al niño y no al contrario. Pero todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho, o sea, es decir, la realidad es que es difícil encontrar realmente un ámbito y un medio en que los niños, en que las instituciones se adapten a los niños. Es muy difícil encontrar una institución educativa donde realmente la institución se adapte a las necesidades del niño, ¿sí? Que permita que el niño se desarrolle de acuerdo, digamos, a sus propias habilidades. Eso es una escuela que yo no sé si exista y conozco muy pocos ejemplos de ellos. Sí hay por ahí un par de ejemplos que me llamaron la atención. Sobre todo, hace 3 años tuve la oportunidad de ir con los estudiantes de formación complementaria a un colegio de Tunja que se llama el Colegio Rayuela. Yo creo que es lo más parecido a lo que yo he leído aquí de este fragmento de García Márquez. ¿Sí? Un colegio de puertas abiertas, en el que no hay materias como tal, sino lo que hay son proyectos, los niños aprenden del contexto, es decir, es una cosa realmente hermosa desde mi manera de entender la educación. Pero, tristemente tenemos que reconocer que no es la regla, no es una excepción. En lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y lo engrandezcan, semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas. Todos hemos escuchado las tristes historias de grandes personajes que cuando les preguntaron cuál fue su gran obstáculo en la vida, dicen la escuela. Yo a mis estudiantes de 11º, de pronto ustedes recordarán, yo les he contado siempre la historia de Estanislao Zuleta, ¿no? El gran filósofo colombiano que cuando iba en 9º grado de bachillerato definitivamente le dijo a su mamá, yo me retiro de la escuela porque la escuela no me deja aprender. El colegio donde estoy no me permite la lectura. Y es una cosa rara, uno dice, pero si en el colegio lo único que hacen es leer los chinos. Sí, pero no la lectura que necesitaba Estanislao Zuleta, una lectura libre, una lectura a profundidad, una lectura que abordara otros temas, y en ese momento el colegio donde él estaba no le ofrecía eso. Entonces Estanislao toma la decisión de retirarse del colegio y ponerse a aprender por cuenta propia, ¿sí? El mismo García Márquez cuenta cómo su padre prácticamente lo obligó a estudiar Derecho, hizo 3 semestres y finalmente se retiró y le dijo a su mamá, es que yo no voy a ser abogado, yo voy a ser escritor.
y me voy a morir de hambre si es necesario, pero no voy a hacer otra cosa que lo que a mí me apasiona. Y pues gracias a que tomó esa decisión, hoy tenemos un Nobel de Literatura. Si no, seguramente tendríamos otro mal abogado frustrado por ahí que lo obligaron a estudiar Derecho en contra de su voluntad. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón. Ojo con lo que viene a continuación. Hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento. Eso lo saben todos los niños, nacen con eso. Que la realidad no termina donde dicen los textos. Los niños tienen una capacidad de imaginación, para los niños todo es posible. Que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos. ¿Cuántas veces los niños tienen una visión mucho más responsable que los propios adultos del mundo, ¿no? Mucho más completa en muchos sentidos. Y esta frase sí me parece bellísima, que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta y solo en eso. ¿Cuántos de nosotros seríamos más felices si realmente nos pudiéramos dedicar a lo que nos gusta hacer? Tristemente, en un país como Colombia, uno escucha constantemente historias de gente que le dice a uno: yo hubiera querido ser tal cosa, pero me tocó ser tal otra. Yo hubiera preferido estudiar esta carrera, pero mis papás me dijeron que era esto lo que tenía que estudiar. Entonces, eso es un poco el problema que tenemos en Colombia y explica en buena medida el fracaso profesional. Personas que estudian 3, 4, 5 semestres de una carrera y se retiran y porque nunca quisieron ser eso, ¿sí? Nunca querían hacer eso. Entonces, y por temor a veces también a seguir nuestras propias pasiones, ¿no? Lo que realmente nos gusta, por temor, digamos, en muchos casos, obviamente, a lo que todo el mundo le dice a uno, y es que usted se va a morir de hambre, pues. Y resulta que cuando usted estudia lo que no le gusta y lo que no quiere y para lo que no es bueno, igual también se va a morir de hambre porque va a ser difícil que contraten un profesional mediocre en un mundo tan competitivo. Bueno, sigamos, María José. Profe, ¿puedo decir algo? Claro, pero por supuesto, ¿quién está hablando? Jenny. Jenny, claro, la escuchamos. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en esta comunidad, en este país en que estamos, no podemos estudiar lo que nos gusta, porque tenemos que estudiar lo que nos beneficia, ¿sí? ¿En qué podemos ser competentes? No podemos estudiar, por ejemplo, si a mí me gusta la veterinaria y no está como tan, no sé cómo decirlo, como tan... Sí, no hay muchas ofertas de empleo, digámoslo así. Eso, sí. Entonces tenemos que estudiar otra cosa que sí estén ofertando bastante empleo, sí, por ejemplo, debe ser un administrador de empresas o muchas veces la persona no estudia porque dice, ay, no, yo para quedarme con un título ahí, gastar plata y quedarme solo con el título, mejor me pongo a hacer otra cosa. Y hay gente que prefiere no estudiar mejor me voy a trabajar de auxiliar en un supermercado, o voy para el campo a cultivar, o alguna otra cosa. Ese es el problema en nuestro país, que la educación está basada y, bueno, y también nuestros, ¿cómo se dice? Gobernantes han hecho que nosotros tengamos una mentalidad diferente y no dan oportunidades. Sí, señora. No, Profe, ¿puedo decir algo? Sí, Jenny y Laura y... Hágale, Laura. Mayerly. Ah, bueno, Mayerly, qué pena. Esto, Te escucho. O sea, profe, yo siempre, pues yo he tenido la oportunidad de dictar clases pues sin ser titulada porque de muy joven me metí en ese cuento y pues trabajaba, como digo yo, clandestinamente, ¿sí? Sí. Bien. Pero yo no estoy de acuerdo con el sistema educativo porque el papel dice muchas cosas bonitas, pero para mí el sistema educativo le castra a los niños la naturaleza de ser niños. Y eso que dice la compañera que acabó de decir, pues es que eso es lo que hace el sistema, que le limite la capacidad de salir adelante a una persona y de ser emprendedora y de meterle un miedo, no directamente, pero sí indirectamente, de luchar por algo que a uno le gusta, porque no hay cosa más frustrante en la vida que hacer lo que a uno no le gusta, sino porque me toca, porque es que me dijeron que eso era mejor.
O sea, es que eso es lo que hace el sistema y eso es lo que hace pues la corrupción del país, de ir inculcando poco a poco esa mentalidad. Muy pocas personas son los que se atreven a lanzarse a experimentar cosas mayores para salir adelante. Entonces, eso que decía la compañera es lo que hace el sistema. Eso es castrar desde que el niño inicia a estudiar poco a poco esa naturaleza de analizar, de pensar, de no quedarme callado, de experimentar, de averiguar. Por eso es que hoy día vemos, estamos mirando aquí, que uno para la lectura crítica es tan malo. O sea, porque lo que hace es como un ambiente cerrado y que más de ahí pues no sale el pensamiento. Vale, Mayerly, muchas gracias. Su merced Mayerly Gómez, ¿cierto? Sí, señor. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer otro comentario? Por acá Karen Navas. Karen. Bueno, eso complementando eso que ya dicen, digamos, a veces que, o sea, que uno no puede hacer lo que quiere por lo mismo, por la corrupción, o sea, como por el gobierno que hay hoy en día. Bueno, hoy en día no, siempre ha sido así, o sea, mediante la lectura dice, o sea, en la lectura lo que trata, o sea, lo que nos hace saber es que desde siempre, o sea, en la Colombia que vivimos es gracias y nos han hecho ver a las mentiras, somos hechos de sangre, bueno, de muchas cosas. Entonces nos han hecho ver cosas que sí, que no son reales. Entonces a lo que ellas dijeron es que hoy en día o siempre el rico quiere ser más rico y el pobre quiere ser más pobre, el pobre cada vez es más pobre, porque el rico no le da oportunidades al pobre, porque ahora todo en día es palanca, es palanca. Si alguien tiene un trabajo es por la palanca. Entonces, pues, eso es lo que pasa. Vale, Karen, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Profe, otra cosa Jenny, que pasa es... Vale. Jenny, y me tomo la palabra otra vez. A ver, Bueno. Jenny. Otra cosa que pasa es que nuestros gobernantes, y bueno, no sé si el sistema de educación ha hecho que nuestros padres tengan una mentalidad de que no, es que mis hijos tienen que estudiar esto porque yo no pude estudiar tal cosa, pues mi hijo sí lo tiene que hacer y así uno como hijo no lo quiera. No, pero si es que ellos dijeron es que eso toca hacer y por eso muchos titulados fracasan en su vida porque ellos estudiaron, pero no por lo que les gustaba, entonces llegan y estudian y no, eso yo no lo quería ejercer y a veces lo ejercen diciéndolo en mala expresión de mala gana, solo por complacer a los demás. Y la educación también se ha basado en que solo dicta teoría y los estudiantes tienen que llenarse de conocimientos y ya, y no es menester poner en práctica lo que haya aprendido. Se basan en un sistema de educación como que no es tan apto, creo yo, para uno como estudiante. Ajá, muy bien. Bueno, mientras otros se animan a dar también su punto de vista, yo quiero hacer dos comentarios a lo que han dicho las compañeras que han hablado. Primero, ¿sí se dan cuenta la diferencia entre hacer una buena lectura del texto y no haberla hecho? Yo estoy seguro que estas conclusiones a las que ustedes están llegando son producto de una lectura distinta. Yo nada de lo que ustedes han dicho aquí lo observé en los comentarios que me entregaron hace 8 días. Por eso al principio les dije, hay que volver a leer, pero así, como estamos leyendo acá. Ahora, bueno, alguna de ustedes comentaba ahorita, a mí también me sorprende eso que ustedes se están dando cuenta, y es que, ¿qué pasó? O sea, nosotros aprendimos a leer y de hecho ustedes ya están en un momento de formación profesional, pero ¿cuántas veces nos hemos tomado de verdad el tiempo de hacer una lectura a profundidad como la estamos haciendo en este momento? Comentada, analizada, o sea, ese nivel de rigor de lectura difícilmente nosotros lo practicamos y es algo que hay que hacerlo. Pero me alegra y digamos que es una buena noticia ya empezar a darme cuenta que ahora sí empezamos a entender la lectura. Ahora sí ya saben
para dónde va, y con lo que has dicho, incluso puedo intuir que están entendiendo ya, ahora sí, digamos, la crítica que está haciendo aquí García Márquez de fondo. Es un texto bellísimo, es un texto muy bien estructurado, y sobre todo eso que ustedes están mencionando ahorita, de cómo ahora sí empezamos como yo no sé si ustedes tienen la sensación de como que nos quitan la venda de los ojos, ¿no? Un poco, decir, venga, pero ¿por qué no me habían hablado de esto antes? O sea, yo esto no lo sabía, ¿cierto? En cuanto a historia, en cuanto a educación, en cuanto a un montón de cosas. Ahora, respondiendo un poco al cuestionamiento que hace Jenny, yo la entiendo en cierto sentido, pero en otro sentido me parece a mí que precisamente la lectura nos está hablando es de algo que a veces nos hace falta, y es la terquedad y sobre todo el valor de arriesgarnos, digamos, de ser ambiciosos. Mire, hay una cosa que a nosotros se nos olvida, y es que la ambición, digamos, en cierto sentido es un valor positivo, y a veces el conformismo tiende a ser un valor bastante negativo, o sea, como que, bueno, aquí no hay nada más que hacer, yo me voy a dedicar a lo que es más seguro. Yo de pronto sirvo tal vez en este sentido como ejemplo en este aspecto que les voy a comentar. Cuando yo me gradué de bachiller del colegio, yo fui uno de los mejores bachilleres, tuve uno de los puntajes más altos, y se esperaba que yo fuera ingeniero, ¿no? En mi familia me decían que yo debía estudiar una ingeniería. En ese momento me alcanzaba para alguna ingeniería de la UIS, pero pues yo no quería ser ingeniero, no me gustaba. Y decidí estudiar filosofía, y al principio hubo como una crisis en mi familia porque pues varias personas me decían lo mismo, me decían lo que todos hemos escuchado en algún momento: ¿y usted qué va a vivir? ¿Usted como de qué va a vivir? Porque eso de la filosofía como que no se puede vivir. Y pues yo fui terco en ese momento, y porque era lo que quería, era lo que me apasionaba, decidí estudiar filosofía, y pues tuve la oportunidad de ingresar al magisterio, de pasar el concurso, y no me ha ido mal. Claro, yo sé que de pronto hasta cierto punto uno puede decir, bueno, sí, pues es su caso, pero conozco también casos de gente, es verdad, o sea, yo tengo que decir que he sido una persona muy afortunada en mi vida, pero también digamos que la fortuna que he tenido también es producto de mi terquedad, porque me la he jugado, decidí que quería estudiar esta carrera y me metí de cabeza en eso, y claro, la pasé muy mal en muchos años de la universidad, estuve en una situación complicadísima, pero salí adelante, y sobre todo hay una cosa que uno tiene que aprender, y es a tener una visión un poco más amplia del mundo. Ustedes tienen razón en decir, bueno, en Colombia no hay muchas opciones laborales para ciertas carreras. Yo les digo, mire, si ustedes son buenos en lo que hacen, si en Colombia no consiguen algo que hacer, pues en otra parte del mundo conseguirán. Y es así, muchos estudiantes que aquí de pronto no han visto la posibilidad, no han tenido la oportunidad, pues buscan una beca, se van a hacer una pasantía en otro país, y si realmente son buenos en lo que hacen, créanme que tarde o temprano van a encontrar la forma de sobrevivir y de salir adelante y de ser exitosos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que nos ha faltado, o sea, en eso tiene razón García Márquez cuando dice que la educación nuestra ha sido como muy conformista, ¿no? Como decir, pues mijo, trabaje por ahí en lo que le salga, busque la forma de ganarse la vida, pero no sea ambicioso, ¿no? O sea, no busque ir más allá porque es peligroso, porque es arriesgado, porque qué tal que le vaya mal, ¿cierto? Esas frases las hemos escuchado tristemente a veces de gente que nos quiere mucho, gente muy cercana, que dice eso mejor vamos a lo seguro, sí, eso mejor no se arriesgue, mire que eso, qué tal que no salga con nada. Y claro, yo no estoy diciendo que seamos irresponsables, no, hay que pensar también un poco y ir más o menos tanteando los pasos, pero en algún momento de la vida tenemos que arriesgar, y si no, pues lamentablemente tenemos esa situación de frustración de gente que dice, a mí me tocó estudiar esto, a mí me tocó trabajar en esto porque no conseguí más, pero a veces es como porque no tuve la ambición de querer buscar y de querer arriesgarme a ir un poquito más allá. Y creo que en eso la educación tristemente ha fallado, y creo que ustedes, nosotros que estamos aquí en este medio, tenemos la responsabilidad de ser esos maestros que impulsemos el cambio, que estimulemos a los estudiantes a siempre ir más allá, a no quedarnos conformes con lo que nos han dicho que es lo único que podemos lograr. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión? Profe, pero en Colombia tristemente el que quiere cambiar la manera de ver el mundo a veces lo asesinan.
Por Bueno, espera. ejemplo, el Sí. periodista Jaime Garzón quería que los jóvenes, cuando él estaba en su época, vieran el mundo desde otra perspectiva. Sí. Uh-huh. Pero resulta y pasa que los apoderados en ese momento, los grandes, no quisieron que eso pasara y tristemente él fue asesinado. Sí, Por eso, es una realidad, claro. Karen. pues por eso mismo, porque lo que quiere el gobierno es que seamos jóvenes, inútiles, mediocres, que no pensemos en más allá, o sea, digamos como que transformar el mundo, porque por lo mismo que yo digo, porque, o sea, como son los grandes, los que tienen la plata, entonces ellos son los que quieren gobernar y nos quieren como que pisotear y eso para que nosotros no transformemos y cambiemos lo que, o sea, este nuevo mundo. Sí, además una cosa, y es que, a ver, yo sé y soy consciente de lo que dice Jenny, que pues no es fácil hablar de cambios, sobre todo en términos generales, pero nosotros somos maestros y nosotros podemos hacer pequeños cambios en el aula de clase que parecen pequeños, pero en realidad son grandes cambios. El solo hecho de cambiar nuestra actitud hacia el estudiante, ¿sí? Ahí empieza, si usted me lo quiere, voy a utilizar una expresión que ha sido muy mal utilizada, pero voy a utilizarla en el sentido en que yo la entiendo. Ahí se puede hacer una revolución. O sea, en el momento en que usted cambia su manera de enseñar, que usted empieza a mirar al estudiante como alguien que también tiene mucho que decir. O sea, es que el estudiante no es un vaso vacío al que usted tiene que llenar y llenar de información. Es una persona. Así sea un niño de preescolar, así sea un niño de primaria. Los niños son personas, ¿sí? Y son personas creativas, son personas inteligentes, son personas de las que también tenemos que aprender. Entonces, el solo hecho de empezar a hacer cambios en el aula, de empezar a mirar diferente a los niños, de incluso empezar a pensar un poco en lo que, bueno, eso que yo estoy enseñando, ¿sí está bien? ¿O yo tengo que hacer cambios en mi manera de enseñar? Tengo que aprender más porque obviamente tengo muchos vacíos. O sea, esos pequeños cambios, créanme, que van generando poco a poco unas transformaciones que desde el aula se empieza a ver, digamos, otro tipo de situaciones. Lo digo, vuelvo y repito, por mi propia experiencia. He tenido la oportunidad de tener alumnos en mi aula de clase que en algún momento me di cuenta que eran chicos muy brillantes, muy buenos, se los dije, intenté estimularlos y afortunadamente contaron con un ambiente social que también les favoreció y otras personas también alrededor los estimularon y hoy están siendo personas muy exitosas. Y no lo digo solamente por el dinero, ¿no? A veces la gente reduce todo al tema de la plata, ¿no? Entonces, si no son multimillonarios, no son exitosos. Estoy hablando de gente que es exitosa en lo que hace, ¿sí? Que se dedican a hacer lo que les gusta y viven de eso. Eso para mí es una persona exitosa. Entonces, creo que esas pequeñas transformaciones se pueden hacer en el aula y a la larga parece que es poco, ¿no? Porque una vez dice, no, pero yo no puedo cambiar este país. Pues de pronto el país no, pero yo sí puedo cambiar mi aula de clase. Yo puedo cambiar el salón, o sea, puedo hacer las cosas de otra manera. Puedo hacer que mis estudiantes generen otro tipo de interacción, que aprendan de otra forma, que de pronto se interesen más en mi materia. Eso sí lo puedo hacer yo, eso está al alcance mío, ¿sí? A eso me refiero. Y yo creo que ese es el espíritu del texto de García Márquez. Claro, profe. Digamos, en esa parte, sí, uno como maestro puede llegar a hacer cambiar, pero también uno mismo como que por el miedo a lo que pueda pasar y también por no sé, a través del contexto, digamos, como familiar o algo así que con el que uno viva. Entonces eso es lo que lo hace uno como que reprimirse, como que no lo deja hacer como que cambios en la vida de uno, ya que uno tiene constante, o sea, como los consejos, entre comillas, de nuestros padres o algo así, familiares, amigos, etcétera, no los dejan a uno hacer ese cambio. Profe, bueno, sí. Pues, qué pena. Yo quiero recalcar algo muy cierto que usted dijo. Y eso que uno no puede cambiar el mundo, pero lo que usted dice es tan cierto que con cosas que uno cree que son pequeñas, pero sí cambian la mentalidad. Voy a contar algo así muy rápido para no quitar tanto tiempo y es el ejemplo yo tengo 2 hijas ya mayores que tienen 26 años y a mí me tocó ser madre y padre de ellas prácticamente y fue una crianza supremamente dura porque me tocaba
trabajar en muchas partes para poderla sacar adelante. Y una de mis hijas, una de ellas un día tenía 9 años y me dijo, yo como sea, voy a ser profesional. Siempre fueron las mejores de todo el colegio. Así las falencias económicas eran grandes, pero fueron las mejores del colegio donde estudiaban. Y ella en estos momentos son trabajadoras sociales y la una me dijo un día, dijo, mamá, la carrera del trabajo social es tan bonita, pero si en Colombia se pudiera trabajar como verdaderamente uno quiere trabajar, dijo, no me gusta y no comparto, dijo, y apenas me gradué me tengo que ir del país porque no me siento cómoda aquí con las cosas. Entonces, o sea, yo les inculqué mucho en la vida que hay que hacer lo que a uno le gusta, porque yo personalmente jamás de mi vida he hecho lo que no me gusta. Yo siempre hago lo que me gusta. Así no tengo nada, pero al menos no me siento frustrada. Y mi otra hija, que también es trabajadora social, ella está trabajando en un campo que es muy peligroso, pues está haciendo la práctica que es con los derechos humanos y ella me dice, mamá, esos programas que tiene el gobierno, vuelvo y digo, en el papel son tan bonitos, pero en la realidad de la vida es otro cuento. Entonces ella dice, si usted viera la pobreza mental que tienen las personas, y ella van y dan conferencias para tratar de cambiar el pensamiento. Y es impresionante, o sea, ella me cuenta unas historias que ella dice, mamá, o sea, cuando escuchan que uno habla, que uno les muestra otra realidad, la gente se queda tan sorprendida de ver que prácticamente están engañados, es pura mentira. Entonces, eso que dice usted, profe, es tan cierto, o sea, con cosas tan pequeñas y uno, las que sean madres, se puede cambiar el pensamiento y eso se empieza desde que son niños, desde que son muy pequeños a cambiar el pensamiento. Eso quería pues aportar. Vale, muchas gracias. Sí, y les cuento que esta profesión de la docencia es una profesión de valientes, de gente valiente. A mí me gusta mucho una frase de Fernando Savater, un filósofo español, que él dice, mire, uno en privado puede ser pesimista y uno puede mirar el mundo y decir, no, aquí no hay esperanza, pero cuando uno es maestro, uno tiene la obligación de ser optimista. No hay nada más frustrante que un profesor pesimista, ¿no? Un profesor que no crea en el futuro, porque uno dice, pues no debería enseñar, ¿no? O sea, si uno como maestro es pesimista, le está diciendo a los estudiantes que no hay futuro, y en realidad lo que les está diciendo es, ustedes no tienen futuro, ¿no? O sea, es decir, ustedes no van a cambiar nada. Y a mí me parece que el trabajo principal del maestro es precisamente despertar en el estudiante esa pasión y sobre todo darse cuenta que sí es posible hacer el cambio, sí es posible cambiar, como lo acaba de mencionar usted y lo han mencionado las otras compañeras que han hablado. Desde luego que hay que ser ambicioso, hay que apuntar muy lejos, pero hay que ser consciente también de que los cambios tienen que ser, tienen que ir, digamos, desde lo local hasta lo global. Decía otro escritor que también me gusta muchísimo, José Saramago, un escritor portugués, él decía, si quieres cambiar el mundo, cambia tu barrio, ¿sí? Y suena como paradójico, ¿no? Uno dice, no, yo sí quiero cambiar. ¿Cambia tu qué, profe? ¿Cómo me dice Karen? ¿Qué me pregunta? Entendí que si quieres cambiar al mundo, ¿cambia tu qué? Si quieres cambiar el mundo, cambia tu barrio o tu cuadra, ¿sí? Entonces, es empezar por cambiar cosas pequeñas. O sea, claro, queremos cambiar el mundo, queremos que el mundo sea diferente. Pues empecemos por cambiar el aula de clase, empecemos por cambiar en mi salón de clase, empecemos por cambiar en mi casa, mi barrio, mis vecinos, en mi comunidad. O sea, esos cambios pequeños a la larga tienen un impacto muy fuerte en las personas y es una manera también de decir, hay que sobreponernos. Yo sé lo difícil que es, o sea, no, créanme que la situación en un país como Colombia es muy complicado, pero también conozco precisamente ejemplos y de personas que muy cercanas a mí que sé que han hecho el esfuerzo, que han tenido la dedicación, han tenido el coraje y han salido adelante y son personas exitosas. Lo que pasa es que si uno mismo se cree que de verdad no se puede, pues no se puede. Sí, o sea, es decir, esa es la primera barrera que hay que romper, ¿no? Esa falta de confianza y esa falta, digamos, de fe en que realmente vamos a hacer el cambio. Porque si no, vuelvo y les digo, nosotros los maestros tenemos que ser optimistas.
Tenemos que creer que las cosas se pueden cambiar, de otra manera no podemos transmitir también eso a nuestros estudiantes. Bueno, no sé si alguien diferente a las compañeras que ha hablado quiere hacer algún comentario. Me gustaría escuchar a otros compañeros también. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa porque es que quiero terminar el proceso. Entonces, si quieren, les propongo, terminamos la lectura y más bien, si hay nuevos comentarios, pues entonces los hacemos. Entonces, por acá, bueno, vamos a escuchar la lectura de Mayerly. ¿Nos quiere colaborar con la lectura, por favor, con lo que falta? Sí, profe, me hace el favor y la comparte para poder mirar. Vale, ya le estoy compartiendo el texto. Me dice si lo ven. Ay, espere, que me pasó. Ya, ahora sí. ¿Listo? No, ¿lo pueden agrandar un poquito más, profe, porfa? Venga, tengo ese problemita. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más y que no se me despapalle. No, creo que se me despapalla. No, entonces... Eso es lo más... Así. Así lo puede ver. Listo, vale. Esta encrucijada de destinos ha formado una patria densa e indescifrable, donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en una amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con la que creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, y trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor. El calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes más terribles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo, al colombiano sin corazón lo pierde el corazón. Pues somos dos países a la vez, uno en el papel y otro en la realidad. Aunque somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en su estado medieval de brujos herméticos, cuando ya quedan muy pocas cosas en la vida diaria que no sea un milagro de la ciencia. En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia, la impunidad. Somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de 6 especiales animales cada hora del día y de la noche por devastación criminal de los bosques tropicales. Y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos que muchas veces la realidad es peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales, no porque unos seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos, llegado el caso, y Dios nos libre. Todos somos capaces de todo. Bien, vamos a hacer una paradita ahí en la lectura. Gracias. Hay un par de palabras por ahí mal escritas. Ahí lo que me parece interesante es que García Márquez, de forma poética, nos muestra que los colombianos en realidad somos, una de las características nuestras es que somos extremistas, ¿no?
él me gusta esa metáfora cuando él dice, nosotros somos capaces de ir de un extremo al otro. ¿Cómo es que un triunfo deportivo nos puede ocasionar muertos? Es una cosa que no se entiende. Pero cuando fue el recordado 5-0 de Colombia contra Argentina, ese día hubo en Colombia la misma cantidad de muertos de las peores masacres que hemos vivido en nuestro país. Alrededor de 60 personas murieron ese día en todo el país en las celebraciones. Entonces uno dice, ¿cómo es que algo que nos produce tanta felicidad al mismo tiempo sea la causante de muchas muertes? Todos nosotros sabemos que el día del año en el que se producen más muertos es el Día de la Madre. Es una cosa, es chistosa si no fuera trágica, ¿no? Pero el día que más muertos se causa en el país, producto de riñas, es el Día de las Madres, que se supone que es el día que vamos a estar con nuestra mamá visitándolas. Pues yo me imagino que la gente llega a visitar a mamás en borracha y se agarran a pelear. Entonces, todo eso hace parte, digamos, de nuestra idiosincrasia, ¿no? De nuestra cultura, y es parte de lo que tenemos que también aprender a combatir, ¿no? Esos extremos, digamos, culturales nuestros, no sé, a veces somos demasiado pasionales al punto en que eso, digamos, puede ser un problema, ¿no? O sea, nos gana la pasión siempre sobre la razón, y eso es un inconveniente. Cada vez que hay elecciones, lo que dice García Márquez ahí, ¿no? Tenemos el mismo rencor político y al lado del olvido histórico. Cada 4 años se nos olvida que votamos por los mismos, ¿no? Y volvemos a creer otra vez en las mismas fantasías y volvemos a pelearnos con los vecinos. Es curioso, cada vez que hay elecciones se vuelven a pelear los familiares, ¿no? Entonces se vuelven enemigos porque yo apoyo a este y yo al otro, y entonces no nos hablamos. Y después a uno se le olvida eso, ¿no? Y vuelve otra vez a ser amigos. Pero sí es parte, digamos, de nuestra cultura paradójica. Bueno, sigamos con el texto. Seguimos con la lectura, por favor. ¿Seguimos? Tal vez una reflexión más profunda nos permitirá establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la colonia. Tal vez una más serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestra guerra eternal contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras el 40% de la población malvive en la miseria. Y nos han fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley. Y lo conseguimos como sea, aún contra la ley, conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad. Hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables, y de individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que solo depende de sí mismo. Razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio. Mira, una lectura así como la que estamos haciendo de este texto nos permite en realidad mirarnos al espejo culturalmente hablando. Esto que está diciendo García Márquez puede sonar muy duro, uno diría no, pero tampoco, o sea, ¿cómo así que somos ingobernables? ¿Cómo así que queremos pasar por encima de la ley cuando la ley no nos justifica a nosotros? ¿Cómo así que estamos dispuestos o la gente, digamos, está dispuesta a buscar el dinero como sea, incluso el dinero fácil? Pero en el fondo nosotros sabemos que él tiene razón. Claro, tal vez no todos, ¿no? Algunos de nosotros diríamos, no, yo no participo de eso, a mí sáquenme del baile. Pero todos sabemos que en el fondo, culturalmente hablando, somos una cultura muy proclive a estas cosas, ¿no? Cuando vino lo de yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, algunos de ustedes son muy sardinos, pero hace como unos 10 años, un poquito más, se pusieron de moda las famosas pirámides, ¿no? Y entonces todo el mundo quería meterlo a una pirámide y venga que este es el negocio del siglo, mire que usted va a salir de pobre y consiga 3 más y yo consigo otros 3, hijo de madre. Y cuando se estalló esa vaina, cuando se vino abajo todo ese tema de las pirámides, pues resulta que todo el mundo estaba metido en eso, todo el mundo. O sea, fue chistoso porque uno decía,
Oiga, pero cualquiera que sepa un poquito de matemáticas sabe que esas pirámides en algún momento se van a reventar. O sea, el dinero no sale de la nada. Pero yo no sé, esa fantasía del dinero fácil a nosotros nos ha hecho muchísimo daño. Para no hablar del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico ha enterrado cualquier cantidad de personas, de generaciones enteras, una generación perdida completamente de jóvenes en los últimos 30 o 40 años, y todos ellos con la idea del dinero fácil, ¿no? Persiguiendo el dinero fácil. Entonces, ojo, porque ese componente cultural nuestro ha sido muy negativo. Tal vez no lo queramos reconocer, pero está ahí en nuestra cultura. Y es parte de lo que él dice, ojo, porque tenemos que mirarnos al espejo y saber quiénes somos nosotros y con qué cara queremos que nos vean en el próximo milenio, es decir, en este que estamos viviendo ahorita, ¿no? Este texto fue escrito hace más de 30 años. Bueno, continuemos con la lectura y terminamos con este último párrafo, por favor. ¿A dónde vamos, Laura? La misión de ciencia. La misión de ciencia, educación y desarrollo. Ay, perdón, se me fue la mano. Ya, ahora sí. En la misión de ciencia, ¿sí? Sí, señora. La misión de ciencia, educación y desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiere más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad. Nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado, como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depresión y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo. ¿La qué, profe? No alcanzo a leer eso. La estirpe. Desgracia del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Muy bien, al fin la terminamos. Parecía imposible, pero lo logramos. Bueno, esa última frase, pues, obviamente es un guiño. ¿Quién era la estirpe de José Arcadio Buendía? ¿Recuerdan esa historia? ¿No? ¿No la recuerdan? ¿Ustedes, no. alguien, señora? No, no la recordamos. ¿No la recuerdan? ¿Ustedes han leído alguna vez 100 años de soledad? No. Sí, yo sí lo leí, pero ya no me acuerdo. Ah, bueno, hay que volverla a leer. La estirpe de los Buendía, pues era una de las familias famosas de Macondo, ¿no? Los creadores de esa historia maravillosa que fue 100 años de soledad. Bueno, hemos terminado la lectura, pero yo quisiera ahora sí escuchar algunas impresiones no solo de la lectura, que ya las hemos hecho, sino del ejercicio que estamos haciendo. Yo quise compartir con ustedes este texto que me ha parecido siempre, me parece maravilloso. De hecho, cada vez que lo leo aprendo otra cosita que por ahí no le ha prestado tanta atención y lo he leído muchísimas veces. De hecho lo he leído en cada uno de los cursos que llevo, digamos, trabajando en la normal, y me parece que es una lectura obligatoria para todos los maestros. Es obligatoria, no solamente para los maestros de ciencias sociales, para todos. Este texto es producto, como decía al final, de la misión Ciencia y Desarrollo que hubo en el gobierno de César Gaviria y terminó en el gobierno de Samper. Y lamentablemente, después de ese momento, los sucesivos gobiernos echaron al traste estos documentos, no los han vuelto digamos, a tener en cuenta. Y como decía ahí al final García Márquez, fueron escritos como una carta de navegación para el próximo milenio. Y vea usted, si no los rescatamos los maestros, créanme que los políticos no los van a rescatar.
Bueno, ahora sí, ya me callo un poquito y los escucho a ustedes. Comentarios finales de la lectura. Profe, pues yo lo que veo es que, o sea, lo que dice el escritor, eso es muy cierto. O sea, nosotros de pronto, o sea, nos quejamos, no estamos de acuerdo, pero siempre participamos en lo mismo. Y entonces, o sea, esto más que todo es como un llamado a que despertemos, a que nos demos cuenta de que el participar en las cosas erróneas, pues lo que hace es más consumir al país y más alejar a la educación y al mundo de los niños, o sea, al mundo real. Pues es lo que yo como que alcancé a analizar de lo que él quiere decir, ¿no? O sea, es o sea, hay que despertarse, no hay que decir, y si es verdad, pero siempre caemos en lo mismo y somos partícipes de lo mismo. Muy bien, Mayerly. Vamos a ver por aquí, a ver, pregunto, María José Zapata, ¿cuáles son sus impresiones de la lectura? María José, ¿sí está por ahí? Bueno, María José parece que abandonó la causa. Vamos a ver por aquí, escuchemos a Sharon Cárdenas. Hola, profe, hola, muchachos, ¿cómo están? Pues la verdad, yo a través de este texto como entendí que nosotros somos conscientes de lo que nos afecta, pero lastimosamente no decidimos como erradicar esos problemas. Nuestra función como maestros debería ser más llevar a un niño, enseñarle a cómo salir adelante y como anteriormente decían, a ir cambiando el mundo desde lo que está a nuestro alcance y dejar como la ignorancia a un lado. También en lo personal, pues el texto es muy interesante. La primera vez que lo leí, la verdad no lo leí de esta manera, lo leí muy literal, pero pues ya con la explicación que nos han dado y los aportes de los compañeros ya tuve una mejor perspectiva. Muy bien, Sharon, muchas gracias. Sí, señora. Además que cada texto lo enseña a uno a leer de una manera diferente, ¿no? Este, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, escuchemos por aquí qué opina mi amigo Julián Pinzón. ¿Cuál es su percepción de la lectura, Julián? Bueno, Julián también Pues, desea. profe, Está por ahí. para mí, pues, ¿ya me escuchan? Bueno, Sí, pues, sí, señor, lo escuchamos. Pues ya cambió la perspectiva que yo tenía el texto, pues yo sí lo leí, pero no así tanto como lo leímos aquí en clase, porque yo no tengo esa, esa habilidad tan desarrollada. Pues yo sí leí que el profesor en el comentario yo tenía que relacioné la historia con un libro que yo había leído, que era también sobre la trata de negros y la vida de un esclavo negro. Y ahí. Vale, Julián, muchas gracias. Sí, precisamente eso que usted hacía en el comentario, yo lo reiteré ahorita hace poco, y es que la competencia enciclopédica, ¿no? Entre más haya leído uno, más aprende a leer, no solamente porque, digamos, por un tema de comprensión de lectura, sino es que para leer hay que tener un mundo en la cabeza, esa es la verdad. Y si uno no tiene ciertos conocimientos sobre el mundo, hay cosas que se le escapan. Ejemplo, si ustedes leyeran y conocieran un poco más a profundidad la obra de García Márquez, hubieran leído, por ejemplo, Cien años de soledad, pero así como estamos leyendo aquí el texto, ¿no? Con una lectura comprensiva, sabrían que pues hay muchas alusiones a esa novela. Bueno, con García Márquez pasa lo mismo que él está diciendo, ¿no? Cuando él ganó el Nobel de Literatura en el año 82, todos los colombianos, mejor dicho, salimos a celebrar y todo el mundo saca pecho que García Márquez es el Nobel. Pero si uno hace una estadística, ¿cuántos han leído la obra de él? No, pues nadie lee a García Márquez, no lo lee. O sea, todos nos sentimos orgullosos de él, pero de ahí a leerlo, pues no, ¿sí?
Entonces es curioso, ¿no? Es muy chistosa esa paradoja. Pero sí, lo que ustedes nos han dicho, los que hablaron ahorita, yo también quería, y mi propósito hoy en la clase era mostrarles otra forma o mejor dicho, la forma como yo quiero que estemos leyendo. La lectura para mí es un acto digamos, de mucha dedicación. No se lee más porque se lea mucho, sino porque se lee mejor. Fíjense que es un texto de ¿qué? 7 páginas. Creo que tiene 7 páginas este texto, pero les confirmo. Venga, le digo cuántas. Sí, 7 páginas. Llevamos ya 3 semanas en eso. Alguien diría, no, pues esta gente no le rinde nada, ¿no? ¿Cómo no avanza el programa? Pues a mí me parece que hemos avanzado, porque es que profundizar en la lectura es avanzar. No lee más por el hecho de, hay gente que le dice a uno, no, yo este año me he leído 10 libros, ¿y de qué trataban? Ah, yo ya no me acuerdo. Entonces, bueno, ha leído mucho, pero ¿con qué profundidad, no? A veces un solo libro le exige a uno leerlo hasta 2 y 3 veces. Una novela como 100 años de soledad tiene uno que leerla por lo menos 3 veces para entenderla. Y cada vez que uno la lee, va encontrando cosas diferentes, ¿sí? Bueno, señores. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario final para la clase de hoy antes de despedirnos por este medio. ¿Alguno más? Bueno, entonces, siendo así, de mi parte, pues agradecerle la paciencia, ¿no?, que tuvieron, la disposición. Agradezco a las estudiantes que participaron hoy, pues sobre todo que estuvieron así como muy atentas, lo que fue Karen, lo que fue, bueno, Mayerly, lo que fue Jenny, que estuvieron así como muy pilas, digamos, en los comentarios. Entonces, y la invitación es a que ahora ya con esta nueva visión de la lectura, los que les hice correcciones hayan vuelto a leer el texto y me las envían. Entonces yo ya les asigné acá, yo ya les di una nota, digamos, de lo que ustedes me entregaron. Entonces la idea es que hagan una corrección, no solo para mejorar la nota, ¿no?, sino para mejorar la lectura, que es lo que realmente me interesa. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí los dejo descansar. Que pasen un buen día. Bueno, Bueno, profe, gracias. bueno, Vale. profe, Bueno, gracias. gracias, profe.